Jefe racista despide a una empleada negra, luego entra su marido y lo cambia todo. Nuestro sueño es llegar a 2000 suscriptores este año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también. La mañana había comenzado como cualquier otra en la oficina de Anderson y CEO, una consultora financiera conocida por su enfoque conservador. El ambiente era sobrio, casi clínico, con paredes grises y escritorios pulcramente alineados. Entre el ruido de los teclados y las conversaciones en voz baja, una figura destacaba por su energía y su sonrisa: Lee Robinson. Era una joven mujer negra con una presencia cálida, siempre dispuesta a ayudar a sus compañeros y con una capacidad excepcional para resolver problemas. Lee era conocida por su ética de trabajo impecable y por cómo lograba que incluso las tareas más monótonas parecieran importantes. Sin embargo, no todos en la oficina compartían la misma opinión sobre ella. El director de la oficina, Richard Connelly, era un hombre en sus 50, con un carácter rígido y una actitud que muchos describían como anticuada. Richard no ocultaba su incomodidad hacia las personas que no encajaban en su idea de lo que debía ser un profesional. A menudo hacía comentarios despectivos, disfrazados de humor, que no dejaban lugar a dudas sobre sus prejuicios. Lee había aprendido a ignorarlo, enfocándose en su trabajo, pero esa mañana algo en la mirada de Richard presagiaba que las cosas iban a ser diferentes. Robinson, en mi oficina. Ahora, dijo Richard en voz alta, sin molestarse en mirarla a los ojos. Lee sintió las miradas de sus compañeros clavarse en ella mientras se levantaba lentamente. Había algo en el tono de Richard que le provocó un escalofrío. Al entrar en la oficina, Richard cerró la puerta con un golpe seco. Se sentó detrás de su escritorio, cruzó los brazos y la miró fijamente durante unos segundos antes de hablar. He estado revisando tu desempeño, Lee. Y tengo que decir que no estoy impresionado. Lee parpadeó, sorprendida. Sabía que sus resultados eran sólidos, incluso excelentes. Había recibido elogios de clientes y compañeros por su atención al detalle y su capacidad para cumplir con plazos imposibles. Pero la expresión de Richard no dejaba lugar a dudas. Esto no se trataba de su desempeño. Señor Connelly, con todo respeto, creo que mis números hablan por sí mismos. ¿Podría ser más específico sobre qué aspecto de mi trabajo le preocupa? Lee mantuvo su tono profesional, aunque podía sentir el nudo formándose en su estómago. Richard se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio. No es solo el trabajo, Lee. Es todo. Tu actitud, tu falta de encaje en la cultura de esta empresa. No puedo tener a alguien que no refleje nuestros valores. Lee sintió que la sangre le hervía. Quería gritar, defenderse, pero sabía que cualquier muestra de emoción solo le daría a Richard más munición. ¿Podría explicarme qué quiere decir con valores?, preguntó, esforzándose por mantener la calma. Richard sonrió, una sonrisa fría que no alcanzaba sus ojos. Creo que sabes exactamente a qué me refiero. Este no es el lugar adecuado para alguien como tú. Y creo que sería mejor para ambas partes si buscamos una salida. La insinuación era clara, y Lee ya no pudo contenerse. ¿Está diciendo que no encajo aquí porque soy negra? Porque, si es así, esto no tiene nada que ver con mi desempeño y todo que ver con sus prejuicios. Richard se puso de pie de golpe, su rostro enrojeciendo. No me pongas palabras en la boca, Robinson. Esto no es personal, es profesional. Tienes hasta el final del día para recoger tus cosas. Lee salió de la oficina sintiéndose humillada, furiosa y derrotada. Sabía que Richard estaba despidiéndola no por su trabajo, sino por quién era. Al regresar a su escritorio, comenzó a empacar sus pertenencias mientras sus compañeros la observaban en silencio.
Algunos le ofrecieron miradas de apoyo, pero nadie se atrevió a intervenir. Sabían que enfrentarse a Richard significaba arriesgarse a perder sus propios empleos. Cuando Lie llegó a casa esa tarde, todavía con la caja de sus cosas en las manos, su esposo, Marcus, estaba esperándola. Marcus era un hombre de gran presencia, con una personalidad magnética y un intelecto que lo hacía destacar en cualquier situación. Trabajaba como abogado y había dedicado su carrera a luchar contra la discriminación y la injusticia. Al ver la expresión de Lie, Marcus dejó lo que estaba haciendo y se acercó a ella. —¿Qué pasó? —preguntó, tomando la caja de sus manos y guiándola hacia el sofá. Lie le contó todo, desde las insinuaciones de Richard hasta el momento en que la despidió. Marcus escuchó en silencio, su mandíbula tensándose a medida que la historia avanzaba. Cuando Lie terminó, Marcus respiró hondo y dijo: «Esto no se va a quedar así». Esa noche, mientras Lie trataba de encontrar consuelo en las palabras de su esposo, Marcus comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que enfrentarse a Richard y a la empresa no sería fácil, pero también sabía que tenía las herramientas y los recursos para hacerles rendir cuentas. Lo que Richard no sabía era que había subestimado a la persona equivocada. Marcus no solo iba a defender a su esposa, sino que iba a asegurarse de que Richard aprendiera una lección que nunca olvidaría. Al día siguiente, Marcus se levantó temprano, listo para actuar. Era un hombre metódico, conocido por su habilidad para construir casos sólidos, pero esta vez no se trataba de un caso cualquiera. Esto era personal. Mientras Lie aún dormía, él estaba sentado en su despacho en casa, rodeado de documentos legales y con su laptop abierta. La mirada de determinación en su rostro decía que estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Lo primero que hizo fue revisar el contrato laboral de Lie y las políticas internas de la empresa, las cuales Lie había guardado meticulosamente en casa. No le tomó mucho tiempo encontrar discrepancias. La carta de despido, entregada sin previo aviso y sin razones válidas, violaba varios puntos del contrato. Además, las políticas de la empresa incluían una estricta cláusula contra la discriminación, lo que hacía que la situación fuera aún más grave. Marcus hizo un par de llamadas esa mañana. La primera fue a un colega cercano, un abogado especializado en derechos laborales, quien le confirmó lo que ya sospechaba: el despido de Lie era claramente ilegal. La segunda llamada fue a un investigador privado de confianza. «Quiero todo lo que puedas encontrar sobre Richard Connelly», le dijo. «Historial laboral, denuncias pasadas, cualquier cosa que pueda ser relevante». Mientras tanto, Lie estaba sentada en la cocina, intentando procesar lo ocurrido. Aunque confiaba en Marcus, no podía evitar sentirse desanimada. «Marcus, no quiero que gastes tu energía en esto. Tal vez sea mejor buscar otro trabajo y seguir adelante», dijo mientras revolvía su café. Pero Marcus negó con la cabeza. «Lie, esto no es solo por ti. Es por todas las personas que han pasado por lo mismo y no han tenido a alguien que las defienda. Richard necesita aprender que no puede salirse con la suya, y yo voy a asegurarme de que lo haga». A media mañana, Marcus llegó al edificio de Anderson y CEO. Vestido con su traje más impecable, portando una expresión de seriedad que parecía cortar el aire. A pesar de no haber concertado una cita, insistió en que debía hablar con Richard Connelly. La recepcionista, nerviosa por su imponente presencia, trató de persuadirlo para que esperara, pero Marcus no se movió de su lugar. Finalmente, Richard salió de su oficina, visiblemente molesto por la interrupción. «¿Quién demonios es usted y por qué insiste en verme sin una cita?», dijo con desdén. Marcus sonrió levemente, pero sus ojos no reflejaban humor. Extendió una tarjeta hacia Richard. «Soy Marcus Robinson, abogado y esposo de Lie Robinson».
Me gustaría discutir el despido injustificado de mi esposa y las implicaciones legales que esto tiene. Richard, sorprendido por el tono profesional y la confianza de Marcus, intentó recuperar el control de la situación. Mire, señor Robinson, no tengo tiempo para discusiones sin sentido. Su esposa no encajaba en nuestra cultura empresarial. Fin de la historia. Marcus no se inmutó. La cultura empresarial de su empresa incluye violar contratos laborales y discriminar a empleados por su raza, ¿verdad? Porque tengo suficiente evidencia para demostrarlo en un tribunal. El intercambio atrajo la atención de varios empleados que pasaban cerca, quienes fingieron estar ocupados pero claramente escuchaban cada palabra. Richard, visiblemente incómodo, intentó minimizar el impacto de la situación. Esto no es algo que debamos discutir aquí. Hablemos en privado. Marcus lo siguió hasta la oficina, donde colocó una carpeta sobre el escritorio de Richard. Aquí tiene detalles de las violaciones contractuales, declaraciones de otros empleados que han sido testigos de su comportamiento discriminatorio y una copia de las políticas internas de la empresa que contradicen sus acciones. Puede ignorar esto, pero le advierto que estoy preparado para presentar una demanda y llevar esto a los medios. Richard hojeó los documentos con manos temblorosas, pero intentó mantener una fachada de calma. Está bien, señor Robinson. Revisaré esto con nuestros abogados. Mientras tanto, le sugiero que se calme. Marcus se levantó, ajustando su chaqueta. Estoy muy calmado, señor Connelly. Usted debería estar preocupado. Esto es solo el comienzo. Al salir de la oficina, Marcus recibió miradas curiosas de los empleados, algunos de los cuales parecían emocionados por el giro de los acontecimientos. Lie, que había insistido en acompañarlo aunque permaneció en el vestíbulo, lo recibió con una mezcla de orgullo y ansiedad. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Bien. Planté la semilla. Ahora, esperemos a ver cómo reacciona», respondió Marcus mientras salían del edificio. Pero Marcus no se detuvo ahí. Esa misma tarde, envió un correo formal a la junta directiva de Anderson y CEO, detallando el caso de Lie y adjuntando la evidencia que había recopilado. También incluyó un recordatorio de lo que una demanda pública podría significar para la reputación de la empresa. Lo que Richard no sabía era que Marcus ya había planeado su próximo movimiento, un encuentro estratégico con la prensa local. Sabía que, aunque la justicia legal era importante, la justicia social era un arma poderosa en estos casos. Si Anderson y CEO quería mantener su imagen pública, tendrían que responder, y pronto. En casa, Lie observaba a Marcus trabajar con admiración. Aunque todavía estaba herida por lo ocurrido, comenzó a sentirse esperanzada. Por primera vez desde su despido, vio una luz al final del túnel, una posibilidad de justicia no solo para ella, sino para todas las personas que habían sido silenciadas antes que ella. La historia estaba lejos de terminar, pero los cimientos del cambio ya se habían establecido. Al día siguiente, la situación tomó un giro inesperado. Marcus recibió una llamada temprano en la mañana de un número desconocido. Al contestar, reconoció de inmediato la voz nerviosa de Richard Connelly. «Señor Robinson, he revisado los documentos que dejó ayer. Creo que hemos comenzado con el pie equivocado. Estoy dispuesto a reunirnos para resolver este asunto de manera amistosa», dijo Richard, intentando sonar conciliador pero dejando entrever su incomodidad. Marcus, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. «Señor Connelly, me temo que una simple reunión no solucionará el daño que ya ha causado. Pero estoy dispuesto a escuchar lo que tiene que decir. Le recuerdo que esto no se trata solo de mi esposa, sino de los principios básicos de igualdad y respeto que su empresa parece haber olvidado».
Richard organizó una reunión para esa misma tarde, esta vez incluyendo a 2 miembros de la junta directiva. Cuando Marcus llegó acompañado de Lie, la tensión en la sala era palpable. Lie se mantuvo firme, aunque era evidente que estar frente a su antiguo jefe le resultaba incómodo. Lie, Marcus, antes que nada quiero disculparme por cualquier malentendido. Quizá fui demasiado brusco en mi forma de manejar las cosas, comenzó Richard con un tono ensayado. Lie respiró profundo, tratando de no dejarse llevar por la rabia. ¿Un malentendido, señor Connelly? Me humilló frente a mis compañeros y me despidió sin motivo. Eso no es un malentendido. Es discriminación. Uno de los miembros de la junta, una mujer de mediana edad llamada Margaret, intervino, intentando mediar. Queremos llegar a un acuerdo. Sabemos que lo ocurrido no fue correcto y estamos dispuestos a ofrecer una compensación económica por el despido improcedente. Marcus levantó una ceja, estudiando sus expresiones. Una compensación económica no borra la cultura tóxica que han permitido crecer aquí. ¿Qué garantiza que esto no le sucederá a otro empleado? No estamos aquí por dinero. Estamos aquí por justicia. Richard, sudando visiblemente, intentó mantener el control. Estamos dispuestos a reintegrar a Lie en su posición con un aumento de salario y mejores condiciones. Lie lo miró directamente a los ojos. ¿De verdad cree que quiero volver a trabajar en un lugar donde no se me respeta? Este no es solo mi caso, señor Connelly. ¿Qué hará por las otras personas que han sido discriminadas aquí? ¿Qué cambiará realmente? El silencio en la sala fue abrumador. Margaret, viendo que la situación se complicaba, tomó la palabra. Creo que esta conversación necesita un enfoque más profundo. Marcus, Lie, les pido un poco de tiempo para evaluar cómo podemos corregir no solo este caso, sino también las políticas de la empresa. Marcus asintió lentamente. Les daremos el beneficio de la duda. Pero no crean que esto termina aquí. No descansaremos hasta que haya un cambio real. Cuando salieron de la reunión, Lie miró a Marcus con una mezcla de alivio y admiración. Gracias por no rendirte, Marcus. Sentí que, por primera vez, mi voz fue escuchada. Marcus le tomó la mano. Esto es solo el principio, Lie. Ahora tienen miedo, y eso significa que están empezando a entender que no se saldrán con la suya. El próximo paso estaba claro: asegurar que las promesas de la empresa no fueran solo palabras vacías. Marcus sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer, pero con Lie a su lado, estaba preparado para enfrentarlo todo. Nuestro sueño es llegar a 2000 suscriptores este año. Por favor suscríbete, dale me gusta, y sé parte del sueño también.